liderazgo, no solamente como un título, no solamente como un llamado, no solamente como un don, un talento, una habilidad, sino esa esencia que debemos tener. Debemos de tener en cuenta también que el líder no es solamente aquel que tiene un grupo bajo su cuidado, sino también todo aquel que dirige a alguien. En este caso, somos líderes de nuestra propia vida y líderes como padres sobre nuestros hijos, nuestros hermanos, en fin, cualquier persona que tengamos bajo nuestro cuidado. Hoy en día, en esta era nueva, lastimosamente se la conoce también como esa era de lo impersonal. Cada vez es un mundo más acelerado, el corre-corre, las ocupaciones, cada vez tenemos más obligaciones que cumplir, más compromisos, y eso hace que este mundo, no solamente en el área espiritual, no solamente en la parte de liderazgo normal, sino en cualquier área, es un mundo impersonal, donde por las ocupaciones y hoy por la tecnología, cada vez es un mundo más de lo instantáneo, de lo inmediato. Ya hemos dicho en algunas ocasiones, hoy es muy común las sopas instantáneas, el café instantáneo, pero el liderazgo, sobre todo llevado a ese como un padre que cuida, que protege, no puede ser tan instantáneo ni puede ser tan impersonal. Lastimosamente, como padres, hemos caído en esa parte impersonal. Ya no somos nosotros quienes nos encargamos de nuestros hijos. Es lastimoso mirar que a muchos niños, bebés, que para que puedan almorzar es necesario pasarles el celular con algún tipo de aplicación para que él de esa manera pueda comer, de lo contrario no come. Está entretenido, no está inquieto, sale corriendo y hasta que no le ponen un celular, hasta que no le ponen una aplicación donde él pueda concentrarse en el celular y a la vez indirectamente estar comiendo. Un mundo impersonal. Lastimosamente, como esposos, como padres, hacemos lo mismo. Ya la esposa con su celular, el esposo con su celular, es una relación impersonal. Aunque estemos en la misma cama, aunque estemos en la misma habitación, da igual a estar solos, totalmente solos, así estemos acompañados. Eso mismo no puede suceder entonces en el liderazgo. Para que eso no suceda, entonces vamos a hablar de lo que es la pastoral del líder. Es un tema bastante amplio y largo que lo vamos a estar desarrollando a través de algunos lunes y hoy vamos a comenzar con esa primera lección, pastoral del líder. Y nos vamos a basar en Primera de Pedro 5:2. Quien tenga a mano la palabra. Primera de Pedro 5:2. Se necesitan líderes con vocación o corazón de pastor, teniendo en cuenta que un pastor o una pastora debe tener ese corazón de padre, ese corazón de querer siempre ayudar a los demás. Magda. No, Magda no. ¿Quién fue que levantó la mano? Mónica, ¿no? Primera de Pedro 5:2. 5:2. Ya. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. Entonces, esa es la recomendación. Dice, bueno, ahora que ustedes son líderes, lideren con un corazón de pastor. Se necesita vocación, se necesita corazón. Líderes con corazón de padre, jefes, patrones con corazón de padre. Hoy en día las empresas, el patrón, el jefe, el administrador, también maneja esa relación impersonal donde ya no hay contacto con el empleado.
Cada vez es muy común hoy en día la inteligencia artificial, donde ya no tenemos contacto con las demás personas. Lo que estamos haciendo de liderazgo, así como lo estamos haciendo en esta reunión, es con el fin de, a pesar de hacerlo a la distancia, no hacer una enseñanza virtual, pero impersonal, como lo que puede suceder ahorita quienes están solamente en Facebook, donde ellos no pueden interactuar, donde ellos simplemente pueden escuchar, solamente pueden ver un mundo impersonal. Hoy en día, cada día es más común eso. Hay empresas donde nunca se ve al jefe, nunca se ve al administrador, todo se lo hace a través de aplicaciones, para el salario ya no es necesario que vaya a la oficina, ya cada quien tiene su cuenta en Nequi, su cuenta bancaria y le consignan. Cada día se ve menos a las personas y Jesucristo le dice, eso no puede pasar con mis ovejas, con mis discípulos. Por eso la recomendación, ¿qué es lo que les dice? Cuiden a mis ovejas, pero no de mala gana, no porque les toca y mucho menos por necesidad económica, porque hoy es muy común encontrar que muchas personas se meten al pastorado, pero porque no tienen empleo, porque necesitan dinero. Y eso hace que no se cuide como se debe cuidar a una oveja. Así que eso es lo que vamos a mirar, esa pastoral de líder, que si yo me meto a liderar es porque amo el hacerlo, es porque amo el servir, no porque me gusta figurar, no porque no tengo nada más que hacer, no porque simplemente quiero quedar bien en la iglesia, bien con los pastores, bien con los otros líderes, sino que al igual que un padre, que una madre, debe amar eso que se está haciendo. Hay algunos que hoy en día son madres, son padres, pero simplemente porque les tocó, porque nunca planificaron, porque, bueno, el decir es que como papá me voy a desarrollar si tengo un hijo, como mamá me voy a desarrollar si tengo un hijo, pero en ese mundo impersonal, donde tengo al hijo, lo dejo en la casa con los abuelos y sigo mi vida común y corriente. Eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna opinión sobre el respecto que vamos a hablar? ¿Qué opinan sobre lo que recomienda Pedro? Prácticamente, más que eso es como un deber de uno cuidar lo que Dios nos ha dado, ya que si somos líderes nosotros tenemos que cuidarlos como si fueran nuestros hijos. Es como si fueran nuestros hijos espirituales. Es un mandato que se tiene que cumplir, el obedecer. Algo importante que dice ahí, no lo hagan por dinero. ¿Y sabe qué? A veces nosotros decimos, no, es que yo trabajo porque necesito dinero. Es que todo lo que hacemos, dice la palabra, que debemos hacerlo como para Dios, debemos hacerlo amando y no porque me toca. Puedo yo conseguirme un empleo porque me toca, porque no hay de otra, porque me toca trabajar, porque tengo que responder por una familia. Todo lo que yo hago debo hacerlo bajo ese principio de amar eso que estoy haciendo. Y si por algún motivo yo llegué a un trabajo, llegué a ser padre, llegué a liderar por casualidad, debo convertir eso en amor. Si hoy estás trabajando en algo para lo cual no te preparaste porque no había otra opción, debo aprender a amar eso que estoy haciendo, amar ese trabajo, amar esa familia, amar eso que tengo, porque de esa manera es como yo voy a tratarlo, como dice Geoffrey, de una mejor manera. Si yo no amo, lastimosamente lo hago con carga. Cada vez lo hago con dolor, muchas veces hasta con rabia, porque me despertaron a medianoche. Una mamá que tiene un hijo porque le tocó, no va a soportar que lo estén despertando a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 3 de la mañana. Se va a cansar, se le va a convertir en carga. Por eso dice, lo mismo pasa con el liderazgo espiritual.
dice Pedro, si van a liderar, háganlo con amor, no lo hagan por carga, mucho menos por dinero, porque el día en que no tengan cómo pagarle, ese día dejan abandonado el cargo. Si lo hago por dinero, si lo hago por otros factores, lastimosamente me convierto en alguien que sirve al mejor postor, como el empleado. Está en una empresa porque le pagan una determinada cifra de dinero, pero si en otra empresa le pagan más, pues no lo duda, se va para allá. Asimismo pasa en el liderazgo. Bueno, aquí yo tengo algunas condiciones en la iglesia que me gustan y por eso lidero, pero si en otra iglesia me ofrecen mejores cosas, mejores oportunidades, entonces me voy para allá y me convierto en un errante y me convierto en un líder al mejor postor. Donde mejor me ofrezcan, para allá me voy. Por eso dice, no lo hagan por dinero, porque si lo hacen por dinero, van a convertirse en errantes, porque siempre va a haber alguien que va a ser un mejor postor, porque siempre va a haber alguien que me va a ofrecer mejores condiciones. Si yo lo hago por eso y por algunas características de mi esposa, pues yo voy a estar con ella hasta que otra mujer me ofrezca algo mejor. Si ella está por esas mismas condiciones, pues va a estar conmigo hasta que otro hombre le ofrezca algo mejor. Y de hecho eso muchas veces pasa. Es fiel ella o él hasta que otro u otra no le ofrezca mejores condiciones. Si otro le ofrece mejores condiciones, que lo saque o la saque de esa condición en la que está viviendo actual, pues simplemente se va. Por eso Pedro le dice, si van a liderar, háganlo por amor, háganlo porque les gusta, porque anhelan servir y no simplemente porque les toca y menos por dinero. Vivimos entonces en ese mundo impersonal que cada vez se lo hace más rápido, cada vez es menos humano, es el problema. Ese mundo impersonal cada vez se nos convierte en algo menos humano, ya es más técnico y en eso es lo que no podemos caer. Sin embargo, entonces dice que esta filosofía de ese mundo impersonal no lo podemos aplicar al liderazgo, ni a los hijos, ni a nada de lo que hacemos. Hoy más que nunca se requiere entonces prestar atención e invertir tiempo en cada discípulo de manera personalizada. No basta un buen sermón sermonal, una clase de adiestramiento excelente, porque cada discípulo requiere que le ayuden en el proceso de aplicar las verdades. Estelita, su micrófono por ahí. Bendición, pastor, perdón. Dios la bendiga. Ya. Bienvenida. Cada discípulo tiene preguntas, tiene inquietudes para resolverse de forma personal. Y esto es indispensable. Jesús invirtió la mayor parte de su tiempo y de su vida en ayudar, pero no a multitudes, sino a grupos. Marcos 3:14, ¿qué nos dice? Marcos 3:14. ¿Qué dice el rey? Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces dice que él estableció ¿a cuántos? A 12. O sea, él no andaba con multitudes, predicaba de pronto a multitudes o iban multitudes que lo buscaban para que los sanase, lo buscaban las multitudes para que haga algún milagro, pero él no andaba con las multitudes. Él andaba con 12 para instruir a los 12, para estar pendiente de los 12 y esos 12 a su vez estén pendientes de otros 12 y así sucesivamente. En la antigüedad con Jesús nunca existieron esas mega iglesias como es lo que ahora le gusta a la gente.
porque una mega iglesia se convierte en un grupo impersonal. Igual que la religión católica, donde yo voy a una iglesia donde hay 2,000, 3,000 personas, no conozco a nadie, entro, me persino y salgo. Y hoy en día cada vez la iglesia se convierte a sí mismo. Por eso se requiere personas, líderes, con características de pastor, ¿qué quiere decir? Con la capacidad de poder ayudar a cada persona de manera personal, de poderla guiar y de poderla llevar a ese crecimiento. El problema es cuando se es multitudes, no se está ayudando al crecimiento. La gente va, escucha el sermón y sale, pero lo único que da el crecimiento y el desarrollo en una persona es ese alimento de manera personal. Por lo tanto, estos espacios, cuando son iglesias de mucha multitud, pues no los hay. Discipulado personal no lo hay. Grupos donde podamos ir y estudiar no lo hay. Simplemente son grandes conferencias para grandes multitudes donde la gente simplemente se convierte en un espectador. Por eso es que Jesucristo dice, no quiero que la iglesia se llene de espectadores, de 50,000, 5,000. Eso es, la iglesia tradicional está hecho de eso. Celebrar una ceremonia de estas en una catedral son miles de personas, donde cada quien entra y sale como si nada, lo que escuchó, escuchó, pero nadie se preocupa de su crecimiento, nadie se preocupa de su desarrollo espiritual. Por eso Jesucristo no se dedicó a multitudes. Si Jesucristo, si el secreto para ser la mejor iglesia fueran las multitudes, Jesucristo hubiera sido un fracasado, porque hoy en día cualquier pastor le gana. Muchos pastores tienen 500 personas, 2,000 personas, 1,000 personas, 10,000 personas, le ganaría a Jesucristo. Pero Jesucristo nunca se dedicó a las multitudes, sino a los grupos pequeños para poderlos alimentar, para que puedan desarrollarse y ellos a su vez puedan ayudar a otros también a desarrollarse. Por eso esa es la pastoral de líder. Vamos a mirar esas bases y propósitos de la pastoral de líder. Entonces, la pastoral de líder es un seguimiento personal para llevar al discípulo al crecimiento y a la madurez personal, aplicando con ello el plan maestro de la evangelización y discipulado del Señor Jesucristo. Así que eso es lo que estaremos viendo. Miremos ahí el Salmo 23. Salmo 23. Leamos el Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el plan maestro de la evangelización. En eso consiste. Magda, ¿cómo podríamos definir ese salmo? Aplicándolo a la evangelización. Si está mal. ¿Qué dice Geoffrey entonces? Amén, amén, pastor.
ciertamente a nosotros no nos va a hacer nada, no nos va a hacer falta nada, porque tenemos a Jehová Dios, que es nuestro pastor, que aunque esté uno pasando por duras pruebas, aunque esté pasando por el borde de la muerte, nosotros no debemos de temer ningún miedo, ningún temor, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. También dice que nosotros podemos pasar por los enemigos al lado, sin que nada nos toque. Él nos provee de todo lo que nosotros necesitemos, tanto alimento físico, material, como el espiritual. O sea, ahí está bien lo que ahí dice en cuanto a Jehová Dios para nosotros, pero teniendo en cuenta que ese salmo es el modelo de evangelización, ¿cómo lo podemos aplicar en el liderazgo frente al discipulado? Martica levantó la mano. Sí, amén. Es como decir, el liderazgo es un ejemplo que nos muestra ahí en ese salmo, en donde debemos estar pendientes de nuestros discípulos, en los cuales debemos darle ese alimento espiritual y también tener cuidado de ellos, estar pendiente de que ellos estén bien, en que los podemos colaborar, en que les podemos guiar, y que lo que se necesite estar enseñándoles y sacando pues de ellos toda duda, y que así aprendan la palabra pues correctamente. Entonces, ahí en ese salmo nos está mostrando es cómo Jehová hace ese cuidado como padre sobre cada uno de nosotros, ¿cierto? Como nos dice Marta ahí. Nosotros tranquilamente podemos decir, nada me faltará. En el discipulado yo no le puedo proveer económicamente, pero sí en cuanto al alimento espiritual, que el discípulo pueda decir, a mí nada me faltará, porque yo tengo un líder, porque yo tengo un maestro, porque yo tengo un pastor que se encarga de darme el alimento. Mira, una cosa es chocholear, una cosa es quererle consentir, una cosa es alcahuetear. No, ahí no está hablando nada de eso, sino que Jehová, como ese discipulador, como ese formador, dice que nosotros en el Salmo que acabamos de leer entonces, en el Salmo 23, con Jehová nada me faltará. Nada me faltará en cuanto a mi alimento, a mi provisión, a mi cuidado. Y si yo como líder tengo a mi cargo también algunas personas, que ellas puedan decir lo mismo. A mí nada me falta de alimento. Yo tengo, en la iglesia tengo lo suficiente. Tengo espacios de liderazgo, tengo espacios de discipulado, tengo espacios de devocional, tengo predicaciones jueves, tengo predicaciones domingo. Nada me faltará en cuanto a alimento, que si ya el discípulo no quiere comer es porque no quiere comer, pero no porque diga que le va a faltar. Por lo tanto, por eso Jesús no le gustaba mucho las grandes iglesias, porque muchas de las iglesias grandes, sus miembros se mueren de hambre. Tan solo tienen el culto el domingo y eso cuando es predicación. De lo contrario, si le llevan algún show de entretenimiento, pues menos todavía. Por lo tanto, cuando hablamos de liderazgo, pero como esa pastoral, estamos hablando entonces de ese, cómo Dios nos encomienda a nosotros el cuidado de otras personas y para nosotros poder, como dice ahí, con Jehová nada me faltará. Pero para que un hijo diga, a mí en cuanto a comida en mi casa, pues gracias a Dios no me hace falta nada. ¿Qué necesitaría ese padre hacer? Manuelito, para que un hijo pueda decir, en mi casa a mí si no me falta nada, ese padre, ¿qué tendría que hacer? Pues el padre tenía, si no, amén, pastor. Pues el hijo puede decir, no me faltará nada, porque mi padre, pues tener la seguridad, ¿no? De que el padre siempre está proveyendo, ¿no? O sea, siempre está dando la provisión. Si ese padre no trabaja, se la pasa en la cama, ¿el hijo podrá tener esa seguridad? No puede tener esa seguridad porque no hace nada. Pues.
Pero cuando tiene la seguridad, pues que Él da la provisión, Él puede hablar con plena seguridad de que sí, Él, ¿no? Con mi Padre nada me faltará. Entonces, para que ese discípulo esté seguro de que a él no le faltará el alimento, el líder, ¿qué debe estar haciendo? Proveyendo el alimento espiritual. Y para poder proveer, o sea, si yo como papá de Jenny y Diana, para proveerles, no basta con que yo quiera proveer, sino que necesariamente tengo que trabajar. Tengo que producir. De lo contrario, ¿cómo proveo? Aunque tenga toda la intención, aunque quiera. ¿Y cómo puedo proveer entonces espiritualmente a mi discípulo de alimento espiritual? Si como líder me da pereza capacitarme, si como líder a veces no me quiero ni congregar, como líder no me alimento, entonces, ¿qué tipo de alimento podría estar dando? ¿Cierto? Entonces, esto, más que una linda teoría, es un compromiso de parte del líder. El líder dice que es alguien como un padre que es el encargado de proveer a tiempo ese alimento, de dar ese alimento y sobre todo con amor, no por interés ni tampoco por obligación, sino porque me nace. Ahora, cuando yo no tengo nada que dar y me pide y me pide y me exige, ¿daré con alegría? Cuando un papá no tiene nada que dar, cuando sus bolsillos están vacíos y le piden, ¿cómo se siente? Mal, porque no puede dar. No puede dar. Preocupado por no poder dar. Preocupado porque no puede dar. Dice, ¿y de dónde doy si yo no tengo? Haga de cuenta una mamá que esté lactando, que no se alimenta, que nunca come y que su hijo tenga un hambre, pero voraz. ¿Qué le da? ¿Cierto? Entonces, este salmo lo que nos está hablando es que, porque como yo igual no puedo dar de mí mismo, esto me lleva a tener una dependencia ¿de quién? ¿De quién De debo Dios. depender? De Dios. Si yo no dependo de Él, pues ¿cómo puedo yo tener para dar? Si yo como papá no dependo de una empresa, de un empleo, ¿cómo le puedo proveer? Entonces, para yo poder dar de Dios, tengo que estar pegadito a Dios. El problema es que cuando el líder no está pegado de Dios, no se capacita, no se alimenta, lastimosamente, como para quedar bien, tiene que dar de su propio yo, de mi propio ser, y no de lo que Dios quiere. Y ahí es cuando me convierto en un líder inhumano, no por ser malo, sino porque simplemente empiezo a razonar de mi propia capacidad, a ser injusto porque empiezo a señalar a otras personas. Y ahí es cuando, como no conozco lo que Dios quiere, empiezo inclusive a juzgar a los demás como si Dios lo estuviera juzgando. Y cuando Dios está diciendo, hey, cuidado, yo no estoy juzgando de esa manera, yo no estoy diciendo de esa manera. A veces nosotros entramos a señalar, a juzgar, ay, pero mire, el pastor, la pastora, el líder, cuando Dios ni siquiera está juzgando, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque no conocemos muchas cosas de Dios. Para ser un buen abogado, pues, ¿qué se necesita? Conocer las leyes. Si no conoce las leyes, pues se va a enredar solito. Y el líder, ya que es el que va a proveer de ese alimento, pues debe conocer ese alimento, debe preocuparse por cada día estarse preparando y conociendo más. De lo contrario, pues simplemente no tendríamos nada que dar. El líder, entonces, estamos hablando es de esa pastoral de líder, no un líder cualquiera, sino un líder con corazón de pastor, un líder con corazón de papá, un líder que quiera dar de sí para los demás, y eso no quiere decir que tengo que darlo todo.
¿Sabes? La gran mayoría de líderes hoy en día están en los psicólogos, la gran mayoría de líderes están en lugares de reposo porque se les ha chispoteado, porque ellos esperaban más porque estaban dando todo. Como seres humanos yo no puedo dar todo porque me quedo sin nada. Debo dar lo mejor de mí, pero no todo de mí. Porque si yo doy todo de mí, ¿con qué me quedo? Y muchas veces las personas empiezan a exigirnos todo de nosotros, pero es que yo no puedo dar todo de mí, yo puedo dar es lo mejor de mí. ¿Hay alguna diferencia entre dar lo mejor de mí y dar todo de mí? ¿Quién levanta la mano? Jenny. Cuando nosotros damos todo lo que usted decía en un principio, nos quedamos sin nada, pero si nosotros damos lo mejor de cada uno de nosotros, o sea, de nuestra vida, sacamos lo más provechoso para darlo a las demás personas. Exactamente. Magda, si ya entró por ahí a la reunión otra vez, ¿qué diferencia hay, Magda? Magda levantó la mano, ¿no? Amén, pastor. Estaba con el micrófono apagado. Sí, es que cuando dice que lo da todo, en cierta manera se descuida uno mismo. Solamente estaría dedicando su vida al discípulo, todo el tiempo al discípulo, todo el tiempo al discípulo, y no deja tiempo para uno alimentarse espiritualmente, para meterse en oración. Entonces, le da todo a él y uno se descuida y al final terminan muriéndose ambos porque no hay que darle. Exactamente. Mientras Entonces que cuando se da lo mejor, dedico tiempo a la preparación, dedico tiempo a la cercanía con Dios, a recibir de su presencia, y se le da al discípulo lo mejor y se le enseña también a depender de Dios. Exactamente. Entonces, todo líder, papá, mamá, quien sea, está llamado a dar lo mejor, mas no todo. Porque como persona también tengo mis espacios. Como persona también tengo mis momentos de descanso. Tengo esos momentos de intimidad con Dios. ¿Sabes? Hay muchos líderes que da todo de sí y no tiene tiempo para estar con Dios. Y como no tiene tiempo para estar con Dios, sino que está con la gente 100%, en lugar de pegársele las cosas de Dios, se le pegan las mañas de la gente. Y entonces ahí es cuando se hace señalador, ahí es cuando empieza a juzgar, ahí es cuando empieza a señalar a las otras personas, a decir, ¿y eso por qué? Porque él nunca está con Dios y no sabe lo de Dios. Él no sabe lo que Dios haría en ese caso, porque él está hablando de sí mismo, porque él lo está dando todo, pero no tiene tiempo para estar con Dios. Hay líderes, hay pastores que se la pasan todo el día con los discípulos. No tiene tiempo para preparar palabra, no tiene tiempo para escuchar palabra, no tiene tiempo para estar en intimidad con Dios. Y por eso vive cargado. Y por eso muchos viven desanimados. Y muchos al final de su liderazgo y de su vida terminan diciendo lo de la viejita que siempre contamos. Ladrones de mi juventud. Y termina creyendo eso, que su vida se la perdió dándosela a los demás y no recibió nada. Por lo tanto, es importante entonces que yo esté listo para dar lo mejor de mí. Y cuando yo estoy listo para dar lo mejor de mí, quiere decir que cada día me voy mejorando. Porque si yo no tengo nada bueno que dar, ¿qué voy a dar lo mejor de mí? Por lo tanto, dar lo mejor de mí significa que cada día me preparo, que tengo algo que dar. No doy todo, pero doy lo mejor. Cuando llega alguien a pedirnos ropa a la puerta, puedo darle todo el armario y después yo andar sin nada, o le puedo dar lo mejor que puedo encontrar en el armario, una chaqueta que acabé de comprar y se la doy sin... ¿Por qué yo le daría con alegría la mejor chaqueta que encuentre en el armario? ¿Qué dice
Adriana, Adriana del Carmen. ¿Por qué se sentiría feliz de ir al armario y sacar la mejor chaqueta que encuentre y regalarla? ¿Por qué lo daría con alegría? En mi caso sería porque sé que necesita esa chaqueta, porque no tiene en ese momento esa chaqueta y la necesita con urgencia, tal vez más que yo, y al dársela me voy a sentir satisfecha de haberle podido colaborar en algo. Y además de eso, seamos realistas, en su armario, ¿qué debe pasar? Pues obviamente tiene que quedar una chaqueta para mí, porque si se la doy a él, pues me voy a quedar sin chaqueta. Tiene que haber una chaqueta, pues que también sea especial para mí, que pues no se la quiera dar porque pues me quedaría, como le dije ya anteriormente, pues sin esa chaqueta. Entonces, si yo doy con alegría la mejor chaqueta que encuentro en mi armario, es porque yo tengo más chaquetas. Así de sencillo, tenemos que ser realistas. Nadie va a dar nada todo para quedar viringo. Entonces, si yo voy, abro mi armario y digo, esta chaqueta está muy buena, la acabé de comprar, es porque tengo otras mejores. Es porque tengo algo mejor todavía para mí. Pero cuando no tengo nada, la gente no da de lo que no tiene. La misma Biblia dice, nadie da de lo que no tiene. Por lo tanto, si yo quiero dar lo mejor de mí, es porque tengo cosas mejores que dar. Es porque me preocupo por cada día mejorar. Las personas que dan la mejor camisa es porque tienen más camisas. Si no, no la hubiera dado, pero porque tiene más camisas. Y lo mismo pasa con nosotros. Si queremos dar lo mejor de nosotros, debemos cada día estarnos llenando de lo mejor, de esas cualidades, de esas cosas, y así no doy todo lo que tengo, sino que, yo regalé un par de zapatos, los más nuevos. Bueno, debe ser que tiene otros buenos también, porque la verdad es que nadie va a dar los zapatos nuevos para él salir con los zapatos rotos. No lo va a hacer. Así nosotros querramos darnoslas de bueno y digamos, no, yo sí lo daría. No, usted no va a dar los zapatos que acabó de comprar para irse a la fiesta con los zapatos rotos. No lo va a hacer. Si da los zapatos nuevos es porque tiene otros mejores o iguales. Eso mismo pasa con nosotros. Si yo quiero dar lo mejor de mí, es porque tengo cosas que dar. Y para eso me tengo que preparar, me tengo que alimentar. Eso es lo que dice Jesucristo. Quiero líderes, pero con ese corazón pastoral. ¿Y qué es pastoral? No es que sea perfecto. Es que si se mete de pastor es porque ama la obra, es porque ama lo que está haciendo, es porque busca tener para poder dar, y de esa manera entonces doy lo mejor, pero no doy todo. No doy todo porque, y más en nuestro clima, yo no puedo dar todo mi armario y después salir en camisilla en el frío. No, yo doy lo mejor, pero no doy todo de lo que tengo, porque tengo espacios. Como mamá, como papá, debo dar lo mejor a mis hijos, pero yo no les puedo dar todo, porque yo también necesito mi espacio, porque yo también necesito de mi tiempo, porque también necesito mis cosas personales. Y todos tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros, mas no todo de nosotros, porque el que lo da todo, al final, obvio, se queda sin nada y después va a ser carga. Y después, con los años, va a sentirse defraudado, porque muchos no le van a pagar como esperaba, y entonces se va a sentir mal. Hasta aquí esta parte de lo que es ese liderazgo, pero a nivel pastoral, ese liderazgo donde yo lo debo hacer no por imposición, no por dinero, no porque me toca, no porque no tengo nada más que hacer, sino porque me gusta. Vamos resumiendo esta primer parte donde cuando yo soy un líder con corazón de pastor, entonces lo que hago es preocuparme por alimentar a la otra persona de manera personal, no de manera colectiva, porque para eso está el culto. Por lo tanto, es de manera personal, es saber qué le está pasando a esa persona, no para esclavizarme a ella, sino para llevarla
como dijo Magda por ahí, a depender de Dios. El problema es que cuando yo doy todo, la persona, en lugar de depender de Dios, empieza a depender de mí. Y la idea de nosotros como líderes no es hacer que el discípulo dependa de nosotros, sino que dependa de Dios. Que vea lo que yo tengo y que entienda que eso me lo dio Dios. Y que así como Dios me dio a mí, también le puede dar a él. O sea, no se trata de que yo coja de lo mío para suplirle al discípulo, porque de lo contrario él nunca va a depender de Dios, sino del discipulador, del líder, del pastor. Por lo tanto, cuando decimos dar lo mejor, no significa que yo tengo que siempre esperar que Dios me dé para yo darle. No, es enseñarle de dónde viene la provisión, de dónde viene el agua, de dónde es el manantial que yo me estoy alimentando, de dónde es la fuente que yo estoy tomando para que él también tome. Lo que yo hago es llevarlo a la fuente, a la provisión. O sea, el líder no está hecho para que hacer del discípulo un seguidor suyo, sino un seguidor de quién. De Cristo Jesús. Porque hoy en día muchos líderes lo que hacen es hacer de sus discípulos unos seguidores suyos. Por ahí, Adriana, ¿alguna de las Adrianas levantó la mano o fue? Por ahí miré una. Adriana Hernández, no, ¿o sí? ¿No? Bueno, entonces, hasta ahí, toda esta parte, ¿cómo lo puede resumir Magda también? Amén, pastor. Entonces, podríamos resumir, dice que la pastoral del líder es realmente esa vocación, ¿no?, que tenemos para instruir al discípulo de una manera, como decía usted, de una manera personalizada, enseñándole a depender de Cristo y dándole lo mejor, no dándole todo, no siendo esclavos de esa persona o de ese discípulo, sino mostrándole y enseñándole que todo depende de Cristo. Cuando nosotros damos lo mejor, también dejamos tiempo para nosotros estarnos capacitando y dejamos tiempo para estar en la presencia de Dios, y eso es lo que le vamos a dar al discípulo. Entonces, hasta ahí lo que hemos estado mirando, esas partes importantes de ser un líder, pero con corazón de pastor, miramos esa definición. Vamos a entrar a un segundo punto, que es la importancia de la pastoral de un líder, y con esta segunda parte concluimos ahí para que nos quede claro la importancia de la pastoral de un líder. Entonces, se centra en las necesidades específicas del discípulo. Cada discípulo tiene un mundo propio que considera muy importante, el cual debemos conocer si deseamos brindarle una ayuda adecuada. Debo conocer al discípulo, debo conocer al hijo, debo conocer a mi esposa, debo conocer a mis padres. Hoy en día, dijimos, en este mundo impersonal, donde cada quien está metido con su celular, el problema es que ya no nos conocemos. Por eso es que no nos podemos ayudar. En la casa ya el esposo no conoce a la esposa, la distingue, sabe que está ahí, sabe que con ella, con él, se casó algún día, pero ya no lo conoce, ya no la conoce. ¿Y por qué no se conocen? Porque ya no hay tiempo para compartir, ya no hay tiempo para compartir. Cada quien vive en su mundo, Facebook, donde ya no se comparte, ya es a duras, tanto hacer por ahí es sí, bueno, y se acabó. Cada quien sigue en su mundo. Pero si yo quiero ayudar al discípulo, yo debo conocer al discípulo. Y para conocer al discípulo se debe interactuar, y hay así en estos espacios. Cosa que en una mega iglesia, pues nadie conoce a nadie. Ese es el problema de las megas iglesias. Nadie conoce a nadie.
simplemente se va al culto porque es muy bonito, es muy atractivo, es un grupo espectacular de alabanza, de danzas. Entonces voy a saber lo que están presentando, voy a ver es lo que están haciendo, pero ya no hay ese interactuar, ya nadie alimenta a nadie y por lo tanto, si yo quiero hacer de este liderazgo algo importante, debo entonces conocer la necesidad física, ¿por qué no? Pues para estar pendiente de él, orar y ayudarle si es posible. Espiritual, ¿qué falencia tiene? ¿Qué necesidad tiene? Como líder debo entender cuál es la necesidad que tiene él de conocer de Dios. ¿Por qué juzga de esa manera? ¿Por qué señala de esa manera? Debo conocer. O sea, para yo conocer a mi discípulo y saber de su necesidad, debo conocer de Dios también, para yo poder no darle consejo humano, sino consejo de Dios. El problema es de lo que estamos resumiendo. Cuando yo no tengo ese contacto directo con Dios, cuando yo no me alimento, cuando yo no conozco de la palabra, empiezo a dar de mí. Y entonces, ¿cómo puedo yo ayudarle al discípulo? Cuando yo no conozco de Dios, empiezo a satanizar todo. Ay, pero es que a mí no me parece. Ay, pero no, es que no es lo que a usted le parezca, es lo que a Dios le parece. No es lo que a mí me parezca, sino lo que a Dios le parece. De hecho, muchos discípulos a mí me dicen, pastor, ¿y a usted qué le parece lo que está haciendo Pedro? ¿A usted qué le parece lo que está haciendo María? No es lo que a mí me parece, es lo que a Dios le parece. Y para eso debo conocer la palabra. Porque de lo contrario, pues a mi parecer, yo podría opinar muchas cosas. ¿Y sabe cuál es el peligro? Cuando yo opino según lo que a mí me parece, es que yo trato de llevar al discípulo, pero conforme yo vivo. Si en mi casa vivo mal, mi esposa abusa de mí, el esposo abusa de ella, entonces yo creo que de acuerdo a mi vivencia, yo tengo que aconsejar al otro. De acuerdo a mi vivencia, tengo que aconsejar a la otra. Pero yo no puedo aconsejar a los demás de acuerdo a mi vivencia, sino a lo que Dios dice, porque puede ser que mi vivencia no sea la más adecuada. Puede ser que yo en mi hogar esté viviendo de la forma no adecuada. Y dependiendo de cómo yo vivo, quiero que el discípulo viva. Por lo tanto, tengo que conocer de Dios para poder ayudar al discípulo. De lo contrario, simplemente estaremos equivocados. El mensaje bíblico, entonces, predicado es comunicación en un sentido. Cuando nosotros solamente vamos al culto, la predicación es en un sentido, el pastor predica. La pastoral es comunicación de ida y vuelta. Se fundamenta en hablar con la persona. Cuando yo solamente me dedico al culto, los cultos en cualquier parte del mundo son solo de ida, nada más. Solo voy y escucho, solo voy y escucho. En la pastoral del líder es ida y vuelta. Me escuchan, pero también escucho. Por eso es que yo no solamente aquí hablo y hablo y hablo, sino que les pregunto. Algunos para ver si dejaron el celular y se fueron a hacer otras actividades, otros para ver si no es que se me están durmiendo y otros para ver si nos estamos entendiendo, si me estoy haciendo entender. De lo contrario, no pasa nada. Entonces, la pastoral es ida y vuelta. Ya que nosotros no tenemos un espacio en donde nos podamos congregar siempre, pero gracias a la tecnología aquí estamos congregados. Aquí estamos congregados, es un aula virtual donde podemos interactuar, donde se puede preguntar, por eso es que yo digo, por ahí alguien levantó la manito. Este espacio es para eso, así que si usted tiene una pregunta, levante la mano. Si usted tiene alguna inquietud, si va a aportar, levante la mano. Adriana ya levantó la mano. Sí, la bendición, pastor. Ya la bendiga. Sí, tenía yo una inquietud, ¿no? En este momento usted acaba de decir si me estoy haciendo entender. Pasa y sucede de que cuando mi hija era pequeña, en la escuela
había una profesora que le enseñaba las matemáticas y todo, como antes les daban todas las materias, una sola profesora, ¿no? Pero había una área que a ella le daba duro, era la matemática. Y la profesora, por más que le enseñaba, a ella no le entendía, se moría de miedo. No sé si sería por su forma de enseñar, no sé qué pasaba, pero ella no podía entenderle, se cerraba. Y un día le digo, a ver, venga yo, entonces le explico las divisiones, como me las enseñaron a mí, a ver, quizás la coja, le dije yo, a ver si quizás la capte. Y pasa que sí, lo que yo le expliqué, ahí sí ya ella pudo desarrollar esa área de las divisiones, y así sucesivamente. Entonces, como usted dice aquí, sí me estoy haciendo entender. Tal vez nosotros nos ha costado entender también por muchas razones, porque nuestra situación académica o ya tal vez porque nos cuesta retener como personas ya adultas. Entonces siempre como que pataleamos en esas partes, nos cuesta como entender, como dice un líder, por ejemplo, a veces le cuesta asumir un reto o un compromiso, porque para ser un líder pues tiene que entender y saber que tiene que dejar tal vez muchas cosas, tiene que prepararse más, dejar el mundo y muchos compromisos. Eso, pastor, esa es mi inquietud. Dios le bendiga. Amén. O sea, como discipulador, como líder, como pastor, como papá, como mamá, debo yo preguntar, ¿será que me estoy haciendo entender? Porque cada ser humano somos diferentes. En un aula, como nos dice Adriana, hay 30 muchachos, 30 jóvenes que son totalmente diferentes. Algunos entienden de una forma, otros entienden de otra, y es necesario personalizar. Si mira, el ejemplo está bueno de la hermana Adriana, en un grupo de 30 niños, 40 niños, y si el profesor simplemente escupe la clase, dice la clase, como él la entiende, puede ser que algunos de ellos no la entiendan. Y el discipulado no puede ser así. Si hay 10,000 personas en la iglesia, yo lanzo el mensaje, pero tal vez muchos no me están comprendiendo. Por eso es donde entra el trabajo de liderazgo, donde el discípulo no puede abordarme a mí como pastor, pero sí a su líder y decirle, mire, Adrianita, yo no entendí lo que dijo el pastor. Ah, bueno, ella que conoce de manera personal al discípulo, puede saber cómo llegarle, puede saber cómo enseñarle, porque conoce al discípulo, porque sabe qué falencias puede tener. Como mamá, como papá, yo tengo 2 hijas y las 2, aunque son parecidas, no me entienden tal vez de la misma manera. Por lo tanto, a una le tengo que hablar de una forma y a la otra le tengo que hablar de otra forma. Porque si a las 2 les hablo de la misma forma, posiblemente no me hago entender, ¿sí? Ese es el discipulado, entonces. El discipulado es enseñar de manera personalizada, cada quien conociendo a su discípulo, conociendo a quien le está enseñando. Entonces, mira, por eso estamos hablando de la pastoral del líder. El pastor le predica a 10,000, pero ahí entra el trabajo de los líderes para que personalicen esa enseñanza a cada discípulo. Adrianita le hizo entender a la nieta o a la hija en las matemáticas, pero porque ella sabe cómo su hija le podía entender. El otro le estaba enseñando a 40 personas lo mismo. Entonces, muy buena esa participación. Concluimos con eso. La pastoral de líder tiene que ver con una enseñanza personalizada, de hacer crecer, no de hacerle la tarea de matemáticas, sino de enseñarle a hacer la tarea. Lo mismo pasa con nosotros, no de que el discípulo se haga dependiente de mí y que me busque hasta la medianoche cuando ya estoy durmiendo. No, que dependa de Dios. Mi trabajo como pastor es desarrollar la fe
de ese discípulo de tal manera que no dependa de mí, que dependa de Dios. Y de esa manera me deja más tiempo, ¿sabe? Cuando yo le enseño a depender de Dios, me deja más tiempo. Cuando usted a sus hijos les enseña a depender ellos de lo que hacen, a usted en su casa le deja más tiempo. De lo contrario, usted tiene que estar casado todo el día con su niño y no tiene tiempo para cocinar, no tiene tiempo para barrer, no tiene tiempo para nada, porque sus hijos dependen de usted. Entonces, mire esta parte interesante. Entre más yo haga mi discípulo depender de Dios, más tiempo tendré para mí. ¿Sí queda claro esta parte? ¿Quién opina ahí? Y con eso terminamos. ¿Qué dice Mónica, ya que levantó un dedo por ahí diciendo bueno? Jenny, ¿qué No, dice? sí le entendí. Sí le entendí, le digo. ¿Qué dice Jenny? Lo que dice ahí de hacer independientes a los demás, pongo como ejemplo a mi mamá. Ella desde muy pequeñitas nos enseñó a nosotros a cocinar precisamente para eso, para generar tanto independencia en nosotros como libertad para ella. Claro, es que si usted quiere como líder, como pastor, no estar esclavo, enséñales a depender de Dios, enséñales a depender de la palabra, y así va a tener espacio para usted. ¿Sabe? Hay iglesias donde los pastores ya no saben qué hacer, están en el psiquiátrico, están a punto de alocarse porque no tienen tiempo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron que sus discípulos fueran dependientes de ellos y no de Dios, y por eso ya no tiene tiempo. A la noche lo llaman, a la madrugada lo llaman, porque dependen de ellos. Magda, y con ello terminamos. Sí, pastor, ahí nos damos cuenta que eso era lo que le pasaba a Moisés. Realmente él estaba haciendo que el pueblo dependiera solamente de él, y todo estaba ahí pendiente y pendiente del pueblo hasta que llegó su suegro y le hace entender y le dice, no, si sigues así te vas a enfermar. Ahí estaba él, como decíamos, dándolo todo. Entonces ahí es donde el suegro le dice, no, tienes que capacitar a otros, darles a otros esa delegación, y tú te encargas solamente de lo importante, para que así también tuviera tiempo él de estar en la presencia de Dios. De lo contrario, se iba a enfermar y todos se iban a terminar alejándose de Dios. Qué buena esa ilustración que nos trae Magda. Y eso fue literal lo que le dijo. Vea, hijo, si usted sigue así, se va a enfermar, ¿cierto? Ya era un líder enfermo. Y hoy en día hay muchos líderes enfermos, estresados, desesperados, no saben qué hacer, enfermos, porque los discípulos no le dejan tiempo. Ay, no, y el pastor, ¿y dónde está? Y tendría que venir, ¿y por qué no ha venido? Y es el colmo, y siendo pastor. No, no es el colmo, es que usted es un mal discípulo porque no ha aprendido, o él es mal pastor porque no le enseñó a depender de Dios y no del pastor. Indiana. Sí, a veces los líderes o las iglesias nuevas o que quieren crecer rápido y ver los lugares llenos, no hacen discípulos sino garrapatas, hacen personas que siempre estén succionando al líder, y cuando ya al líder lo tienen seco prácticamente, simplemente saltan a otro líder o a otra iglesia donde puedan succionar. O sea, ya no hacen personas independientes que simplemente se valen por sí mismas, sino que ellas tienen que estar succionando ya sea al líder, al pastor, a la iglesia, y cuando esa iglesia, cuando ese pastor ya no les sirve, entonces simplemente se pegan a la otra, donde sí pueden estar succionando y no solamente pidiendo, ni dando, sino solamente pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no aportan para nada. Exactamente. Entonces, con eso terminamos, que este es un tema amplio. Esta es la primera. No hemos logrado hoy ver la primera lección, sino una parte de la primera lección. Ahí les va, en la página está este contenido, y la tarea
hasta esta parte, porque esto lo vamos a ver en muchas partes y van a haber tareas entonces para cada partecita que estemos mirando. Voluntariamente, el que no haya orado para despedirse, no todos a la vez porque nos colapsa el sistema. ¿Quién dijo yo? Para no decir dedocráticamente. Jonathan, entonces. Excelentísimo Padre amado celestial, hoy te damos muchísimas gracias por este nuevo y maravilloso día que tú nos has regalado. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos el pan de cada día, gracias por ayudarnos con nuestro trabajo y que cada día nos siga siempre ayudando a seguir adelante por un buen camino. También te damos, Padre amado celestial, las gracias por permitir que estemos siempre unidos con nuestras familias, que protejas a todas las personitas que están pasando por necesidades, que están enfermitas, que no tienen un techo donde descansar, que para que las ayudes a seguir adelante, que no perdamos la fe en ti, Padre amado celestial, que siempre nos sigas alimentando con tu palabra, que siempre nos permita ser ovejas de tu rebaño, que cada día, Padre amado celestial, nos sigas permitiendo ser instrumentos de tu alabanza, de tu adoración. Te amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Padre amado celestial. Permite que este resto de noche nos permitas descansar en paz para que mañana tengamos un nuevo y maravilloso día que tú nos has de regalar. Y todo esto te lo pedimos, Padre amado celestial, por tu Hijo amado que nos envió, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, hasta aquí solamente miramos 2 puntos de la primer parte de la pastoral de líder para seguir el próximo lunes, si Dios lo quiera. Así que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado. Que tengan una noche bendecida. Que mañana sea un día maravilloso y próspero para todos nosotros. Dios les bendiga. Amén, pastor. Sí, pastor, buenas noches.